Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos adentramos en un misterio que perdura helado en el tiempo, la desaparición de Christopher Abeita. Imaginen, un bebé de 7 meses, sacado de su cuna en Colorado Springs, una noche de julio de 1986, mientras su familia dormía a pocos metros. La única pista inicial fue, la puerta principal de la casa encontrada abierta. Nada más. Ningún otro rastro. Sí. Un caso que casi 40 años después sigue siendo una herida abierta, ¿no? Un vacío inexplicable. Y la pregunta que articula nuestro análisis hoy, fundamentada en los detalles que conocemos, es profunda y divide opiniones. ¿Fue la desaparición de Christopher el trágico desenlace de tensiones, latentes dentro del círculo familiar? Quizás una consecuencia extrema de los problemas matrimoniales que sí estaban documentados, o fue víctima de un secuestrador externo, un desconocido que simplemente se aprovechó de esa puerta abierta, tal vez conectado a las redes de adopción ilegal que pues sabemos que operaban en esa época. Exacto. Y mi postura se inclina hacia la primera posibilidad. Voy a argumentar que los indicios, aunque la verdad no son concluyentes, sí sugieren que la explicación más probable reside en factores internos o al menos muy cercanos a la familia Abeita. Y yo, por mi parte, defenderé la perspectiva contraria. Sostendré que la hipótesis de un secuestro perpetrado por un extraño es la que mejor se ajusta a la desconcertante, de verdad, ausencia total de pruebas físicas y también al contexto particular de aquellos años 80. Ok, pues para empezar, creo que no podemos analizar este caso en un vacío. Tenemos que situarnos en el contexto del hogar Abeita en 1986. Las tensiones matrimoniales, como bien decías, no eran un secreto, están documentadas. Sabemos que Gil Abeita, el padre de Christopher, mantenía una relación extramatrimonial. Esto, pues inevitablemente genera un caldo de cultivo de emociones complejas, celos, resentimiento, discusiones fuertes, me imagino. Es un factor ambiental que no podemos simplemente ignorar. Más allá de eso está el detalle físico crucial de la escena. No hubo signos de entrada forzada. La puerta estaba abierta, sí, pero ¿quién la dejó abierta? Pudo ser un descuido interno o pudo ser abierta por alguien que tenía llave o que sabía que no estaba asegurada. Esto no apunta inequívocamente a un extraño. De hecho, podría facilitar la entrada y salida sigilosa de alguien familiarizado con la casa, ¿no? La policía, lógicamente, centró su investigación inicial en la familia. Aunque no encontraron pruebas directas que llevaran a una acusación, esa fricción interna, esa atmósfera cargada, persiste como un elemento relevante. Y finalmente, el silencio. Un bebé de 7 meses sustraído de su cuna, de su hogar, en medio de la noche sin que nadie oyera nada. ¿No resulta esto más plausible si la persona que lo hizo conocía la distribución de la casa, sabía cómo moverse sin hacer ruido y quizás, crucialmente, era una presencia familiar para el propio bebé, minimizando la posibilidad de llanto inmediato? O en la hipótesis más sombría, si la desaparición fue una puesta en escena para ocultar algo que ocurrió dentro. Los problemas conyugales, la falta de violencia en el acceso y el silencio total son para mí piezas que apuntan hacia adentro. Entiendo la lógica de examinar el entorno inmediato, claro, pero creo que esa perspectiva minimiza factores externos que son igualmente potentes, si no es que más. Yo parto de la evidencia física, o más bien de su ausencia, absoluta. Esa puerta entreabierta no es solo un detalle, es una brecha en la seguridad, ¿sabes? Una oportunidad manifiesta para cualquiera que pasara por ahí con malas intenciones. En segundo lugar, la falta total de evidencia forense es asombrosa. Ni una huella dactilar ajena, ni un cabello, ni una fibra de ropa, ni una pisada afuera. Nada. Silencio forense total. Si bien se podría argumentar que esto apunta a alguien interno que limpió meticulosamente, lo cual ya requiere un nivel de premeditación y sangre fría, considerable, también es perfectamente compatible con un actor externo cuidadoso, quizás con experiencia en este tipo de actos, o simplemente alguien increíblemente afortunado que no dejó rastro alguno. En tercer lugar, el contexto histórico es fundamental.
Los años 80 fueron un periodo donde la existencia de redes clandestinas de adopción era una realidad documentada. Estas redes buscaban precisamente bebés y niños pequeños para venderlos a parejas desesperadas. Christopher, con 7 meses, encajaba trágicamente en el perfil ideal, lo suficientemente pequeño para no poder identificar a nadie y fácil de integrar en una nueva familia sin levantar sospechas inmediatas, ¿no crees? Su desaparición silenciosa y sin rastro encaja con el modus operandi de quien busca obtener un niño para este fin, no para hacer daño inmediato o pedir un rescate. Y por último, el punto que para mí es decisivo. A pesar de la intensa investigación inicial sobre la familia y personas cercanas, como la amante de Hill, durante casi 4 décadas no ha surgido ni una sola prueba concreta, ni un testimonio creíble, ni un indicio forense tardío que los vincule directamente con la desaparición. La puerta abierta del vacío probatorio, la naturaleza de la desaparición y el contexto de la época, pues me llevan a concluir que la intervención de un extraño sigue siendo la hipótesis más sólida y, digamos, parsimoniosa. Valoro el peso que le das a la falta de pruebas contra la familia, sí, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente. Veo por qué piensas eso, pero, la ausencia de evidencia no siempre es evidencia de ausencia, especialmente en dinámicas familiares complejas. Las tensiones que mencioné, la infidelidad, las discusiones, crean un entorno de alta presión emocional. No estoy sugiriendo necesariamente que uno de los padres fuera directamente responsable, pero no es posible que alguien del círculo cercano, quizás sintiéndose agraviado, celoso o buscando venganza relacionada con esa situación extramatrimonial, pudiera haber visto una oportunidad o actuado impulsivamente. La falta de pruebas después de tanto tiempo es, sin duda, un obstáculo enorme, pero no borra la plausibilidad de un escenario interno. Quizás la evidencia fue bien ocultada, quizás se malinterpretó, o quizás la conexión es más indirecta de lo que pensamos. ¿Cómo concilias tú la absoluta normalidad aparente de la casa esa noche, salvo la puerta abierta, con la irrupción de un extraño que logra ejecutar un secuestro tan perfecto y silencioso? Es un argumento convincente plantear esa pregunta sobre el silencio, sí, pero ¿has considerado que la propia falta de pruebas contra la familia tras ser el foco principal durante tanto tiempo es en sí misma una forma de evidencia circunstancial a su favor? Fueron investigados exhaustivamente desde el primer minuto. Si hubiera habido una fisura, una contradicción significativa, un desliz, ¿no es razonable pensar que en 40 años, con avances en técnicas de investigación y análisis forense, algo habría surgido? Quizás la concentración inicial en la familia, comprensible dada la situación, claro, inadvertidamente desvió recursos valiosos de explorar pistas externas en esas primeras horas críticas que son cruciales en casos de secuestro. Para mí, la persistente falta de pruebas contra ellos no es solo un no se encontró nada, sino que activamente debilita la hipótesis interna. Además, respondiendo a tu pregunta sobre el silencio, ¿es realmente más difícil creer en un secuestrador externo experimentado o afortunado que logra el silencio que creer en un miembro de la familia o alguien cercano que comete un acto tan extremo y luego mantiene un secreto absoluto durante décadas sin cometer un solo error? Ambas opciones requieren un nivel extraordinario de control o suerte. Ese es un punto interesante, sí, aunque yo lo enmarcaría de manera diferente, sobre todo en lo que respecta a la puerta y los rastros. Planteas la puerta abierta como la oportunidad clave para el extraño. Pero insisto, una puerta abierta no grita extraño. Pudo ser olvidada sin cerrar con llave por alguien de la casa, algo tan mundano como eso. O, yendo más allá, ¿no podría haber sido dejada abierta deliberadamente después de un evento interno precisamente para simular una entrada desde fuera y desviar sospechas? Es una táctica de distracción clásica. Y sobre la ausencia de rastros y ruidos, sigo pensando que es más anómalo para un extraño.
Imagina a alguien que no conoce la casa, que no sabe dónde están los muebles, qué suelos crujen, cómo reaccionará exactamente el bebé al ser alzado por un desconocido en la oscuridad. Las probabilidades de hacer ruido, de tropezar, de dejar una marca involuntaria me parecen significativamente mayores para un intruso. Como si fuera una operación quirúrgica, me sigue sugiriendo una familiaridad con el entorno que un extraño difícilmente tendría. Yo lo veo de otra manera. La puerta abierta, independientemente de cómo llegó a estarlo, es la oportunidad. Punto. Un secuestrador buscando una casa vulnerable pudo simplemente probar el pomo, encontrarlo abierto y actuar. Es la brecha que necesitaban. Respecto al silencio y la falta de rastros, no podemos subestimar la habilidad o la suerte. Pensemos en las redes de adopción ilegal que mencioné. Si existían y operaban, es lógico suponer que algunos de sus miembros tendrían experiencia, sabrían cómo abordar a un bebé, quizás usando, no sé, cloroformo o un método similar para asegurar el silencio rápidamente, algo que dejaría poco o ningún rastro detectable años después, o simplemente tuvieron la fortuna de que Christopher no llorara en ese instante crítico. La falta de rastros puede ser profesionalismo, puede ser suerte o una combinación. No descarta al extraño. Para mí, refuerza la idea de alguien que entró con un propósito muy específico: obtener al niño ileso y desaparecer sin dejar huella. La limpieza de la escena se alinea perfectamente con ese objetivo, porque un acto pasional o un encubrimiento interno requeriría necesariamente una ausencia tan absoluta de cualquier indicio físico. No me convence esa línea de razonamiento sobre la facilidad del silencio para un extraño. Un bebé de 7 meses, aunque no hable, tiene reflejos, puede asustarse, puede llorar fuerte inesperadamente. La probabilidad de que un completo desconocido logre sacarlo de la cuna, pasar cerca de la habitación de los padres dormidos, cruzar la casa y salir, todo sin despertar a nadie y sin dejar el más mínimo rastro físico, ni una fibra en la alfombra, ni una huella parcial en el marco de la puerta, me parece estadísticamente muy improbable. Sigo creyendo que el silencio absoluto es el factor más desconcertante si asumimos un intruso. Me inclina a pensar o bien en alguien conocido por el bebé, cuya presencia no disparara una alarma inmediata, o en un escenario interno donde el silencio fue parte del plan o consecuencia de la naturaleza misma del evento que se intentaba ocultar. La familiaridad, insisto, reduce drásticamente el riesgo de ruido y forcejeo accidental. Perdona, pero simplemente no me cuadra atribuir ese silencio únicamente a la familiaridad como factor decisivo. Como dije, hay métodos y suerte que pueden explicarlo en un escenario externo. Pero vayamos más allá del silencio. Considera la naturaleza misma de la desaparición. Fue total. Christopher se esfumó. No hubo petición de rescate, lo cual es típico en secuestros extorsivos, ¿verdad? No apareció su cuerpo, lo que descartaría o al menos hace menos probable un homicidio impulsivo o una venganza cuyo objetivo fuera solo herir a los padres a corto plazo. No hubo ninguna comunicación posterior de ningún tipo. Esta desaparición limpia, completa y permanente no encaja mucho mejor con un secuestro cuyo objetivo era integrar al niño en otra vida, como en una adopción ilegal, que con un crimen pasional intrafamiliar, donde a menudo las emociones llevan a errores o el objetivo final es diferente. La finalidad implícita en una desaparición tan absoluta me parece apuntar hacia afuera, hacia un propósito a largo plazo que no se relaciona directamente con las dinámicas internas de los Abeita. Entiendo el argumento sobre el patrón de la desaparición y su posible encaje con las redes de adopción ilegal. Es un punto válido y documentado históricamente, sí. Sin embargo, si vamos a hablar del contexto de la época, recordemos también que los 80s fueron escenario del llamado pánico satánico, una ola de histeria colectiva sobre supuestas sectas que realizaban rituales, a menudo implicando niños. Ahora bien, quiero ser claro, no estoy sugiriendo ni por un momento que esto sea lo que ocurrió aquí. Las fuentes del caso, de hecho, descartan cualquier evidencia en esa dirección. Lo menciono únicamente para ilustrar que el ambiente de la época estaba cargado de diversas ansiedades y teorías sobre niños desaparecidos, algunas más plausibles que otras, claro. Lo relevante es que la falta de pruebas concretas en la escena afecta a todas las teorías externas, desde la más exótica como la satánica, hasta la más pragmática como la del secuestrador solitario o el vinculado a redes de adopción.
Cuando todas las hipótesis que apuntan hacia afuera carecen de un anclaje tangible en la evidencia física del lugar, pues la lógica me devuelve a examinar las únicas tensiones y dinámicas comprobadas, las internas. Aunque no prueben el crimen, son el único elemento fáctico documentado sobre las relaciones humanas en ese lugar en ese momento. Acepto tu punto sobre la falta de evidencia tangible para cualquier teoría externa específica y coincido en descartar hipótesis sin base, como el pánico satánico en este caso, por supuesto. Sin embargo, sigo diferenciando la plausibilidad inherente, la de la adopción ilegal, dado el perfil de la víctima y los patrones documentados de la época, mantiene una coherencia que otras teorías externas no tienen. Pero lo fundamental es esto. La ausencia de evidencia externa no se traduce automáticamente en evidencia interna. Simplemente subraya la dificultad extrema de este caso. Quizás la habilidad del perpetrador o la mala suerte en la investigación inicial. Para mí, la teoría del secuestro externo para adopción sigue siendo la que mejor amalgama los elementos clave. Un bebé como objetivo ideal, una desaparición silenciosa y total que sirve a ese propósito, la puerta abierta como la oportunidad necesaria y el vacío forense como firma de una operación cuidadosa o afortunada. Que no tengamos un sospechoso después de tanto tiempo es parte integral de la tragedia y del misterio, claro, pero no invalida la hipótesis de un actor externo eficaz. Es de hecho lo que esperaríamos si esa hipótesis fuera cierta. En resumen, y reconociendo plenamente la frustrante falta de pruebas definitivas que señalen a alguien del círculo familiar o cercano, mantengo mi posición. Las circunstancias internas documentadas, la tensión matrimonial palpable, la infidelidad confirmada, la posibilidad real de un acceso a la casa sin necesidad de forzar nada y sobre todo el inquietante y absoluto silencio que rodeó la desaparición, configuran un escenario donde la posibilidad de que la respuesta esté más cerca de casa, pues no puede ser descartada. La persistente ausencia de cualquier evidencia física sólida que respalde cualquier teoría sobre un perpetrador externo refuerza, a mi juicio, la duda razonable sobre si el origen de esta tragedia se encuentra dentro de las complejas dinámicas de ese hogar. Por mi parte, concluyo reiterando que la hipótesis del secuestro por un extraño se mantiene como la explicación más coherente y parsimoniosa frente a los hechos clave que sí conocemos. La puerta principal encontrada abierta representa una oportunidad clara y objetiva. La ausencia total y desconcertante de cualquier rastro físico o forense en la escena es un dato poderoso que sugiere un actor externo capaz de evitar dejar evidencia. El contexto histórico de las redes de adopción clandestina proporciona un motivo plausible y un modus operandi compatible. Y crucialmente, la falta sostenida de pruebas concretas contra cualquier miembro de la familia o allegado, a pesar de décadas de escrutinio, inclina la balanza, en mi opinión, hacia la intervención de alguien ajeno al círculo íntimo de Christopher. Este caso, como tantos otros sin resolver, es un espejo doloroso de cómo la ausencia de respuestas definitivas puede generar décadas de incertidumbre, especulación y un sufrimiento inimaginable para los seres queridos. Hemos explorado dos caminos interpretativos, ambos construidos sobre inferencias lógicas ante un desierto de evidencia directa. Exactamente. La verdad sobre qué le sucedió a Christopher Abeyta permanece oculta, quizás para siempre. El material del caso, con sus hechos escasos y sus enormes vacíos, nos deja con más preguntas que respuestas, y subraya la desgarradora complejidad de estos enigmas humanos. Reflexionar sobre estas perspectivas opuestas, creo, no nos da la solución, pero sí nos ayuda a aquilatar la profundidad de la tragedia y las intrincadas capas que componen la búsqueda de la verdad.